¿Sí se ven? Sí, doctor, sí se ve. Ya, perfecto. Muy bien, entonces vamos a hablar, jóvenes, ante todo, buenas tardes con todos ustedes. Vamos a hablar sobre el tema de ataxia y vértigo. Este es un tema muy importante porque es muy común en pediatría y ustedes lo van a ver muy frecuentemente. Entonces, vamos a empezar. Los objetivos que tenemos que lograr con esta clase son que ustedes puedan qué cosas reconocer, ¿no? Qué es una ataxia y qué es un vértigo. Definir, diferenciar y diagnosticar ambas entidades. Sobre todo reconocer las etiologías y los factores que las predisponen, así como conocer su tratamiento. Para lograr estos objetivos vamos a desarrollar los siguientes contenidos: ataxia, vértigo, y vamos a hablar de un término muy ambiguo, un término que no es médico, un término que se utiliza mucho en el léxico de las madres, que es el mareo. Entonces vamos a hablar nosotros de ataxia, vamos a ahí en cada entidad, vamos a hablar sobre definición, epidemiología, etiología, signos, síntomas, diagnóstico, diferencial y tratamiento. Entonces, algunos puntos clave al respecto. La ataxia más frecuente es la de origen vestibular, no se olviden de eso, ¿ya? La ataxia más frecuente es la de origen vestibular o cerebelosa, ¿no? La exploración clínica es lo que nos va a ayudar para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Si es de origen vestibular o si es de origen cerebeloso. La ataxia es muy frecuente, ¿no? Y dentro de las más frecuentes es las posinfecciosas. Vamos a ver esto ahora más adelante. Entonces, las dos causas más frecuentes de ataxia cerebelosa son las intoxicaciones y la cerebelitis, ¿no? Agudas posinfecciosas. Y la de origen, la ataxia, cuando es vestibular, también se le conoce como ataxia laberíntica o ataxia que viene a ser sinónimo de vértigo vestibular, ¿ya? Entonces, la ataxia, no se olviden, puede ser de dos orígenes, vestibular o cerebeloso, ¿no? Vamos a poderlas diferenciar en base a un correcto anamnesis, a un correcto examen físico. Y dentro de las ataxias cerebelosas, las más comunes son las intoxicaciones y la cerebelitis postinfecciosas. Y el vértigo en realidad vendría a considerarse también como una ataxia vestibular. Entonces, la ataxia es de origen central y el vértigo se considera que es de origen periférico. El vértigo suele presentarse como una sensación de giro, es algo subjetivo. Viene acompañado de un cortejo de síntomas neurovegetativos, ¿ya? Entonces vamos a tener que también distinguir el vértigo cuando es de origen central, cuando es giro propio, o periférico cuando se refiere al giro de los objetos que están alrededor de la persona que refiere que siente esta sensación de giro. Vamos a definir. Entonces, ¿qué cosa es la ataxia? La ataxia es una incoordinación motriz. Eso es una ataxia. Es como cuando uno sale después de haber festejado su cumpleaños y con unas copas de más. Entonces, lo que tienen ahí es una marcha atáxica, ¿ya? Hay una incoordinación motriz y se define como un síndrome de desequilibrio en la inestabilidad al momento de caminar. Hay un aumento de la base de sustentación y en los casos más graves hay una imposibilidad para mantenerse en el estado de bipedestación. Connota un trastorno que afecta al cerebelo o a sus conexiones, pero también por afectación de la sensibilidad propioceptiva. A eso se llama ataxia sensorial, lo que es muy infrecuente en la infancia. Entonces, en la infancia no vamos a tener problemas de ataxia sensorial. Entonces, dijimos que hay una alteración en la coordinación motora voluntaria y del control de la postura. Definimos que hay dos tipos, ¿no? La cerebelosa y la sensorial.
La sensorial, que viene a ser con afectación de los cordones posteriores, que es excepcional, como digo, en la pediatría. También se puede clasificar a la ataxia como cinética o estática. Cinética, ¿no?, que es durante la ejecución de movimientos, y la estática, que se presenta durante la deambulación o posición de bipedestación. Entonces, la estática es que el paciente está de pie, pero no puede mantener ese estado de bipedestación. Esa sería una ataxia estática. Y cinética, cuando ya empieza a hacer algunos movimientos incoordinados. Hay 5 grupos patogénicos, ¿no?, de ataxia: la cerebelosa, la central, por ejemplo en el caso de hidrocefalia, la cordonal posterior en el caso de ataxia de Friedreich, una radiculoneuritis, por ejemplo en el síndrome de Guillain-Barré, y la ataxia vestibular, que les decía que podría considerarse como, en algunas literaturas está considerado como vértigo vestibular o vértigo laberíntico. En cuanto a la etiología, las 2 principales causas más importantes de ataxia, lo habíamos mencionado al inicio, son la cerebritis postinfecciosa y las intoxicaciones. En intoxicaciones encontraremos obviamente al alcohol, ¿no?, los antipilépticos, algunos antihistamínicos, algunos disolventes, metales pesados como el mercurio, el arsénico, etc. Y dentro de lo que es la cerebritis aguda postinfecciosa, vamos a tener que esta ataxia tiene las siguientes características, ¿no?, cuando es después de un problema infeccioso. Se presenta generalmente en el grupo de 2 a 7 años. El 80% ocurre en 2 a 3 semanas después de haber sufrido infección. Generalmente, ya sabemos que la mayoría de infecciones en pediatría son de origen viral, ¿no?, y es muy común que después de haber cursado con una varicela, algún paciente como complicación de esta infección puede tener una cerebritis. Entonces, un 50% de las cerebritis agudas postinfecciosas obedecen a la etiología viral, y en un 25% son de origen postvaricela. El inicio generalmente es brusco, ¿no? Hay ataxia, hay dismetría, ¿no? Generalmente no tienen signos de hipertensión endocraniana, hay afectación del nivel de conciencia, ¿no? No hay afectación del nivel de conciencia, el paciente está lúcido, consciente, ¿no?, ni tampoco hay síntomas de enfermedad sistémica. Entonces, eso sucede en una cerebritis aguda postinfecciosa. No hay hipertensión, no hay afectación del nivel de conciencia, tampoco hay compromiso sistémico. Mejora esto en pocos días, ¿no? La marcha se recupera de 3 semanas, incluso puede durar hasta 6 meses. El 25% de los pacientes no se recuperan de forma completa, ¿no?, tiene una recuperación incompleta, y el diagnóstico de la cerebritis aguda postinfecciosa se debe hacer siempre teniendo en cuenta la historia clínica, ¿no? Se puede hacer una tomografía cerebral, punción lumbar. Cuando se hace la punción lumbar, sobre todo en los casos que son moderados o severos, ¿no?, vamos a encontrar pleocitosis, ¿no?, y en un 25% de estas punciones vamos a encontrar elevación de las proteínas. Aquí no se precisa ningún tratamiento específico, no hay ningún tratamiento, simplemente observación y tratamiento de sostén, ¿no?, y actuar si es que en caso hay algún compromiso mayor. Otras causas de ataxia aguda vienen a ser, por ejemplo, la presencia de tumores, ¿no?, que ocupan un espacio dentro del cerebro, los abscesos, las causas también infecciosas autoinmunes, ¿no?, por ejemplo, la encefalomielitis, la encefalomielitis del tronco, ¿no?, la esclerosis múltiple, las polineuropatías. También, como otras causas de ataxia aguda, tenemos a la migraña basilar, el vértigo paroxístico benigno, los síndromes paraneoplásicos, el síndrome de opsoclonus mioclonus, los traumatismos, ¿no?, los encefalocranianos sobre todo, ¿no?, contusión o hemorragia cerebelosa, disección vertebrobasilar, posconmoción, etc.
La pseudoataxia, que se puede presentar en el periodo posictal de una epilepsia. Las de causas hereditarias, que son la episódica tipo 1, tipo 2, la ataxia recidente dominante también, y también la ataxia funcional. Y también les decía que en algunas literaturas se considera la ataxia laberíntica o vestibular, ¿no? Que viene a ser la laberintitis aguda, como consecuencia de una infección de oído complicada, o la neuronitis vestibular. Tenemos que esta ataxia puede ser recurrente o intermitente. Y eso se presenta cuando generalmente hay casos de migraña basilar, sobre todo en los escolares, el vértigo paroxístico benigno infantil, que es un tipo de epilepsia benigna, ¿no? La pseudoataxia, las enfermedades metabólicas, los trastornos genéticos, ¿no? Como la ataxia episódica, como dijimos, tipo 1, tipo 2, el síndrome de Kingsburg, que es el de opsoclonus mioclonus, y la esclerosis múltiple. También existe la ataxia crónica progresiva, que esa ya tiene un origen genético, ¿no? Donde hay trastornos neurodegenerativos, malformaciones congénitas, agenesia del cuerpo calloso, por ejemplo, la malformación de Dandy-Walker, o también alteraciones metabólicas, hematológicas y otras causas que llevan a la ataxia crónica progresiva. Las manifestaciones clínicas de la ataxia cerebelosa aguda, ¿cuáles son? Entonces, la cerebritis aguda postinfecciosa, que dijimos que es la más común, dijimos que comienza entre alrededor de los 2 y 7 años, ¿no? Casos aislados en la adolescencia o en la juventud temprana, ¿no? El 80% de los casos sucede 2 a 3 semanas después de un problema infeccioso, ya dijimos, probablemente de origen viral, varicela es una de las causas, y un 5% está dado por otras causas, como por ejemplo, también puede ser postvacunación y mononucleosis. Entonces, después de colocación de alguna de las vacunas, puede ocasionar esto. Por ejemplo, esto lo estamos viendo ahora en la vacuna contra el COVID, ¿no? Pacientes que están vacunados con el COVID después presentan algunos síntomas de dolor o ataxia. Entonces, es consecuencia de esto y no es nada que vaya a dejar alguna secuela, ¿no? En el futuro. El inicio es muy brusco, ¿no? Hay una marcada ataxia, obviamente, dismetría de los movimientos y se acompaña de nistagmus, ¿no? A nivel de los ojos e hipotonía. Estos síntomas, cuya severidad va desde lo leve hasta lo muy severo, se completa en pocas horas, no progresa más allá. Es característico que no haya signos, como dijimos al inicio, de hipertensión endocraniana, del estado mental, o sea, el paciente, les decíamos, está lúcido, ni otros datos de enfermedad sistémica, por ejemplo, la fiebre, no, está ausente. Esto mejora en pocos días, aunque la normalización de la marcha puede tardar entre 3 semanas y 6 meses. La recuperación, dijimos, en un 25% no es completa, a veces deja algún tipo de secuelas. El diagnóstico se llega por historia clínica, la tomografía, ¿no? Que generalmente puede obviarse cuando son las atáxicas tipo postvaricela. Una punción lumbar, si se sospecha de una infección bacteriana, como meningoencefalitis, y ahí vamos a encontrar, como dijimos, pleocitosis y un elevado de proteínas. Como dijimos, también no precisa mayor tratamiento. En las de origen tóxico, generalmente acá la intoxicación puede ser accidental, sobre todo en los niños menores de 4 años, por sobredosis de algunos medicamentos, ¿no? Algunos padres consumen o algún miembro de la familia consume anticonvulsivantes. O también en adolescentes cuando hay alteraciones psiquiátricas o alteraciones de su salud mental. Y ya conocido, ¿no? El alcohol, obviamente nos va a producir una ataxia aguda que nos va a llevar a la dismetría y a la pérdida de la marcha, ¿no? La ataxia está casi siempre asociada con cambios en el estado mental, en este caso, cuando es de origen tóxico, que varían desde el delirio y la agitación hasta la letargia y el coma. Y aquí es muy común la presencia de nistagmus. No hay signos meningios, no hay fiebre, y el diagnóstico se sospecha cuando estamos frente a una ataxia aguda con alteración del estado mental, pero que no haya habido antecedentes de trauma o infección previa. De otras ataxias agudas, digamos, diferentes de las posvíricas, ¿no?
Podrían ser aquellas en las que el signo inicial de una meningoencefalitis viral, ¿no? Aquí la ataxia generalmente es transitoria y deja el paso a otros signos más patognomónicos de la meningoencefalitis, como el meningismo, la afectación de pares craneales, disminución del nivel de conciencia, la convulsión, y aquí generalmente la fiebre está presente, ¿no? El líquido cefalorraquídeo obviamente es anormal. Y también puede observarse en la fase de recuperación de las meningitis bacterianas, ¿no? Que desaparecen después en poco tiempo. Cuando es de origen tumoral, los tumores de fosa posterior suelen cursar con una ataxia lentamente progresiva. Un comienzo agudo es relativamente frecuente, ello debido a un aumento brusco, ¿no?, del tamaño del tumor, ¿no?, por hemorragia intratumoral o por hidrocefalia. La ataxia de este origen, ¿no?, cuando es de origen tumoral, se asocia a síntomas obviamente de hipertensión endocraniana, y allí vamos a tener cefaleas, vómitos, ¿no?, edema de papila. Es muy importante entonces siempre a estos pacientes hacerles un fondo de ojo. Vamos a tener también a la evaluación clínica el nixtagmus, la afectación de pares craneales y a veces tortícolis. La tomografía de cerebro siempre debe ser la primera prueba diagnóstica en estos casos. La ataxia postraumática, ¿no? Generalmente niños que han recibido algún tipo de traumatismo encefalocraniano, la recuperación es excelente. Cuando ya es muy grave el traumatismo, generalmente puede haber un hematoma en fosa posterior, ¿no? Y ahí el pronóstico se ensombrece. La jaqueca basilar ocurre en niños de cualquier edad, se caracteriza por episodios agudos y recurrentes. Aquí hay más bien vértigo, ¿no? Hay vómitos, hay diplopía, hay alteraciones visuales. Puede haber ataxia en el 50% de los casos y dolor de cabeza. La clínica neurológica puede durar desde horas hasta días, ¿no? 3 a 4 días. Y generalmente hay una historia familiar de migraña. En la secundaria de enfermedad cerebrovascular, aquí la ataxia es el signo prominente, ¿no?, de las hemorragias espontáneas del cerebelo, por generalmente malformaciones vasculares o algún problema de coagulopatía. En la isquemia vertebrovascular también. Algunas vasculitis como el lupus, la periarteritis, la enfermedad de Kawasaki, pueden en los niños presentar cuadros de ataxia, ¿no?, al afectar esto los vasos intracraneales. No olvidemos que la enfermedad de Kawasaki es una forma de presentación en la actualidad del COVID en niños. Entonces, en niños se está presentando el COVID como Kawasaki completo o incompleto, ¿no? No llega a ser necesariamente tener todos los criterios de la enfermedad de Kawasaki. Entonces, a partir de ahora, cuando ustedes se encuentren frente a un caso de Kawasaki con compromiso, miren, en este caso neurológico, si es que además presenta ataxia, obviamente lo primero que van a sospechar es de etiología por COVID. La ataxia aguda en enfermedades hereditarias, también comentamos, ¿no?, y metabólicas, suelen algunas de ellas cursar con ataxia aguda, generalmente es recurrente. Aquí están esas enfermedades raras, ¿no?, donde se afectan los aminoácidos, ¿no?, enfermedades de Hampton, enfermedad de Jarabe-Larce, la lipidosis, la deficiencia de piruvato de deshidrogenasa, las ataxias episódicas paroxísticas de herencia dominante, son las que se presentan de esta forma. Generalmente dan ataxias recurrentes. La encefalopatía mioclónica o el síndrome opsoclonus mioclonus se inicia de forma aguda o subaguda entre los 6 meses y 6 años. Acá hay movimientos caóticos de los ojos, ¿no? Los ojos tienen movimientos erráticos. Hay ataxia y miclonías, pueden ocurrir como forma idiopática o ser secundario al efecto remoto de un neuroblastoma oculto. En ambos casos el mecanismo es una alteración inmune. El 50% de los pacientes queda con secuelas motoras y un tercio con un variable grado de retraso intelectual. Las ataxias secundarias a un accidente agudo neurológico, por ejemplo, cuando hay un fenómeno de asfixia, ¿no?, o de anoxia cerebral tras un paro cardíaco. También hay ataxia de carácter transitorio cuando hay hipoglicemias, ¿no?, hipertermias prolongadas, golpe de calor, que lo hemos visto hace no muchos años en el norte del país, y en algunas crisis epilépticas, ¿no?, sobre todo en el estatus de pequeño mal y en los estados, como dije, posictales. Otras causas de ataxia más raras en el niño son las enfermedades neurológicas
como la esclerosis múltiple, el síndrome de Miller-Fisher, ¿no? Y en la picadura también de garrapatas. Vamos a diferenciar de la ataxia cerebelosa de la ataxia laberíntica. Ya no se olviden que hemos comentado que la ataxia laberíntica también podríamos considerarla ahí al vértigo, ¿no? El vértigo es una ataxia laberíntica. Entonces, la ataxia, dijimos, es de origen central. Entonces, lo primero que hay que hacer es descartar intoxicaciones, cerebelitis, lesiones ocupantes de fosa posterior mediante una tomografía. Y preguntas que nos vamos a hacer, ¿no? ¿Esto es una ataxia realmente? ¿El inicio ha sido agudo o ha sido insidioso, gradual? ¿No? O también puede ser recurrente. ¿Es una ataxia aislada o hay síntomas asociados? ¿Hay algún factor que ha sido el desencadenante o principante? ¿Ha tenido infección reciente como varicela? ¿Alguna vacunación reciente contra varicela o la famosa triple vírica, contra sarampión, papero y rubiola? ¿Hay antecedentes personales patológicos? ¿En la familia alguien ha tenido algún cuadro similar? Entonces, para ello nos va a servir este cuadrito, ¿no? En donde vamos a hacer algunas pruebas complementarias frente a un cuadro de ataxia. Lo primero vamos a pedir su hemograma, siempre una tomografía, sobre todo si hay traumatismos o tumores, si sospechamos de ella. Resonancia también nos ayuda, si es que hay un tumor de fosa posterior, y una punción lumbar, ¿no? Previamente hay que hacer una tomografía para descartar que haya problemas de hipertensión endocraniana y no se nos vaya a enclavar el paciente. Entonces, aquí vamos a encontrar que en el líquido cefalorraquídeo es normal, pero si se trata de una cerebelitis postinfecciosa, vamos a encontrar, dijimos, pleocitosis. Siempre se debe guardar una muestra de líquido cefalorraquídeo para hacer otras pruebas, ¿no? Por ejemplo, pruebas para otros virus, ¿no? Por ejemplo, para el herpes, etc. Se puede hacer también un estudio en el líquido cefalorraquídeo de bandas oligoclonales, ¿no? Si se sospecha, por ejemplo, de esclerosis múltiple. Eso en el primer nivel. En un hospital ya de mayor complejidad deberíamos evaluar tóxicos en la orina, ¿no? A pedir su reacción de cadena polimerasa en sangre, igual en líquido cefalorraquídeo, para tratar de identificar, como les dije, virus del herpes, Epstein-Barr, citomegalovirus, varicela, etc. Y también pruebas serológicas, ¿no? Para estos virus, para micoplasma, clamidia, ¿no? Y se deben repetir más o menos cada 15 días. Opcionalmente se puede pedir una radiografía de tórax, un electromiograma, ¿no? O electroencefalograma. En orina buscar ácidos orgánicos, aminoácidos, tóxicos como el mercurio. A nivel bioquímico en sangre pedir el lactato, ¿no? El piruvato, el amonio, la inmunoglobulina A, E, vitamina B12, vitamina E, ANA, ANCA, ¿no? Hormonas tiroideas, alfa-fetoproteínas, ¿no? Y en niños no vacunados, serología para sarampión, rubéola y paperas. En niños que vienen del ambiente rural, serología para borrelia. Y niños que han viajado a zonas endémicas de, por ejemplo, de parasitosis como malaria, hay que investigarla. Tienen un algoritmo en el cual pueden nosotros, si tenemos frente a un paciente con ataxia aguda, evaluar. ¿Ha tenido algún traumatismo? Hay que hacerle una exploración neurológica. Si este es anormal, hay que buscar datos de hipertensión endocraniana. Si tiene algo de esto positivo, entonces una tomografía o resonancia, dependiendo de lo que estemos sospechando. Si esta sale normal, hacer un fondo de ojo. Si este fondo de ojo es normal, entonces podríamos estar de repente ante un síndrome post-conmoción, ¿no? Porque ha habido un traumatismo. Si la tomografía o resonancia es patológica, entonces hay que descartar hemorragia intracerebral, tumor o hidrocefalia. Esto debe ser evaluado por neurocirugía. Si el fondo de ojo no sale patológico, es decir, que hay hipertensión endocraniana, ¿no? Y no tenemos muy clara la causa, es idiopática, debemos de pasar a la punción lumbar. Y aquí nos van a salir dos formas, ¿no? Si es normal o está alterada. Si está alterada, meningitis, infección del sistema nervioso central, encefalitis, y hay que más alejado Miller-Fisher, esclerosis múltiple o la famosa cerebritis postinfecciosa. Si la punción lumbar es normal, hacemos un electroencefalograma, y si este es normal, podría ser una ataxia hereditaria, un síndrome de osoclonos mioclonos, y si está alterado, podría ser una pseudoataxia como consecuencia de una epilepsia. En caso de que los datos sean negativos para TEC, ¿no?
o para hipertensión endocraniana, entonces hay que pensar en el abuso de drogas, fármacos, hacer una buena historia clínica, y ahí nos va a llevar a dos posibilidades: intoxicación o que el paciente esté presentando además vértigo intenso, más nixtasmo y hipoacusia. Si esto es real, estamos frente a un cuadro de laberintitis aguda, o sería ataxia pervestibular o ataxia laberíntica. Y si en caso la respuesta es negativa, evaluamos la presencia de fiebre, y ahí podríamos tener la presencia de problemas de alguna virosis, ¿no? Reciente, hay que averiguar si es que ha tenido varicela, por ejemplo, evaluar el nivel de conciencia. Si está normal, entonces se valora la resonancia y la punción lumbar, y acá hablamos de la cerebilitis postinfecciosa. Si no hay presencia de fiebre, virosis reciente, el nivel de conciencia no es normal, una tomografía y una resonancia. Igual, si es normal, iremos a la punción lumbar. Si está alterada, entonces sospecharemos de hemorragia intracerebral o algún tumor intracerebral, como el astrocitoma, los ependimomas o meduloblastomas. Eso es lo que debemos de tener siempre presente para poder evaluar un paciente con ataxia aguda. Si tenemos un paciente con ataxia recurrente, ¿no?, hay que ver cuáles son los desencadenantes. Entonces hay que evaluar: ¿hay migraña? ¿Había algún desencadenante previo? ¿Hay antecedentes familiares de migraña? ¿Hay antecedentes familiares de alguna enfermedad metabólica o ataxia en la familia? Entonces, según estas respuestas, nosotros vamos a decir por un electroencefalograma, un perfil metabólico, en sangre, en orina, en líquido cefalorraquídeo, una resonancia de cráneo, y ver si está asociado a crisis epilépticas. Si está asociado a crisis epilépticas, podría tratarse de mioclonías centrales, y aquí hay que ver si están presentes, sería una epilepsia, y si no están presentes, al síndrome, dijimos, opsoclono-mioclonus, ¿no?, y hacer un cribado siempre para neuroblastoma. Si nos da que es epilepsia, hay que hacer estudios de neuroimagen y valorar también el estudio metabólico. Si este paciente no tiene crisis epilépticas, entonces una resonancia sería lo ideal, que puede ser normal, y hay que descartar enfermedades metabólicas, la ataxia genética, el vértigo paroxístico benigno, o si es patológica, estaríamos sospechando de esclerosis multihidrocefalia o también enfermedades metabólicas. Si es esclerosis múltiple, bandas oligoclonales; enfermedades metabólicas, estudio metabólico; si es una ataxia genética, estudio genético. El tratamiento, el pronóstico y el tratamiento de las ataxias agudas cerebrosas dependen lógicamente de la etiología, ¿no? Entonces es muy importante, por eso ya en la clase nos hemos abocado, ¿no?, a tratar de ver cuál es la etiología, porque esto va a depender justamente del tratamiento. En casos de la encefalopatía mioclónica existe un tratamiento medicamentoso específico con hormona ACTH o con corticosteroides. Como signo aislado, la ataxia cerebelosa carece de algún tratamiento específico. Vértigo. Ahora vamos a hablar del vértigo. Es una sensación, es de giro o movimiento en remolino. Es un síntoma, más que un signo, ¿no? Es un síntoma que consiste en la falsa percepción de movimiento. No hay en realidad el movimiento, es simplemente el paciente da o manifiesta tener esa sensación. Nota que el entorno se desplaza sin que en realidad sea real, ¿no? Es una sensación, como dije, subjetiva. Aquí el paciente está consciente. Entonces, esto va a eliminar, ¿no?, el concepto de que este vértigo se puede verse a otras situaciones que se confunden, como el ictus, el síncope, ¿no?, en el cual hay pérdida de la conciencia, igual en la lipotimia. El vértigo es un síntoma no excluyente, ¿ya? Esto es, se acompaña de otros síntomas en función de la patología que lo está originando. Y son estos los que originan su posible etiología. Generalmente el vértigo es de inicio brusco y se acompaña de síntomas vegetativos, como dijimos, e indica afectación del sistema vestibular, ¿no? Hay aquí nuevamente, para recalcar, la implicación implica la sensación de rotación de la persona, ¿no?, o de los objetos. El verdadero vértigo es aquel que se asocia a nixtagmos.
Generalmente, como dijimos, hay síntomas vegetativos como náuseas, vómitos, palidez, sudoración fría. Con frecuencia se acompaña de nistagmo vestibular, que es de tipo horizontal y en resorte a veces, con un componente lento hacia el lado de la lesión y rápido corrector hacia el lado sano. A la exploración hay inclinación del eje corporal en un sentido determinado, ¿no? Generalmente el paciente va de costado o hacia atrás. Cuando se le hace la prueba para ver el movimiento de los índices para tocarse su nariz, vemos que hay una desviación de los brazos, desviación de la marcha también hacia el lado de la lesión vestibular. Y si estas desviaciones, digamos, son hacia el mismo lado, se habla del vértigo armónico. Tienen romber positivo vestibular, al cerrar los ojos se inclinan justamente hacia el lado homolateral de la lesión. Clasifica el vértigo según su origen, también como dijimos antes en el caso de la ataxia, también aquí hay la clasificación de periférico y central. Y según su forma de presentación puede ser agudos, crónicos, recurrentes también, y a veces si se acompañan o no con pérdida de la audición. El vértigo episódico agudo más frecuente sin compromiso auditivo son aquellos que se ven en la cefalea migrañosa, en la tortícolis paroxística benigna, donde además hay vómitos, agitación, palidez y ataxia, y el vértigo paroxístico benigno infantil, que es una variante de la migraña, donde hay inestabilidad extrema e incapacidad para mantenerse de pie y se asocia con nistagmo y vómitos. Los agudos, entonces, básicamente los de origen ótico, por un cerumen impactado, por un cuerpo extraña, por una infección de oído, una otitis media, una infección de la apófisis mastoides, como la mastoiditis, o la presencia de colesteatomas. También cuando hay neuritis y neuronitis vestibular, generalmente mayores de 10 años, es debido a una infección aguda y irreversible del nervio vestibular o núcleos vestibulares, pueden acceder o acompañar a un proceso febril, ¿no? Generalmente de vías respiratorias altas, infección alta de tracto respiratorio. Aparece de forma aguda un vértigo sin déficit de la audición que se acentúa con los movimientos bruscos de la cabeza y hay presencia de nistagmos. Aquí es característica la hiporreflexia laberíntica. La neuritis evoluciona espontáneamente a la curación en pocas semanas, teniendo la neuronitis más bien una evolución más caprichosa, con recaídas y mejorías hasta alcanzar la normalidad en unos 2 a 3 meses. Luego tenemos a la laberintitis aguda infecciosa. Hoy en día es poco frecuente, ¿no? Gracias a que las patologías de oído se tratan oportunamente. Pero cuando no es así, nos puede llevar a una inflamación del laberinto de diferente etiología. La mayoría de las veces son idiopáticas, otras están relacionadas a cuadros virales, reacciones alérgicas o al consumo de determinados fármacos. Hay una severa sensación de vértigo, de presentación brusca, que puede durar días o semanas y está asociada a la pérdida auditiva y hay acúfenos. El paciente acostumbra tumbarse sobre su lado bueno y si no se encuentra en afectación óptica evidente debe descartarse siempre un compromiso del sistema nervioso central como una meningitis. También hay vértigo postraumático, ¿no? En los TECs también, que puede presentarse pocos días o semanas después de haber tenido una conmoción laberíntica, y a veces encontramos sangre o líquido en el conducto auditivo externo, asociado a una parálisis facial. Obviamente aquí hay que hacer una tomografía para descartar fractura, ¿no? A nivel de los huesos propios del oído, o la existencia de una laberintitis o neuritis hemorrágica secundarias a esta fractura que generalmente compromete la base del cráneo. También está el vértigo posicional central. Ahí en ese hay que pensar en tumores cerebelosos, meduloblastoma o astrocitomas, sobre todo si se asocian a edema papilia o síndrome cerebeloso, y ahí es conveniente realizar una tomografía. Los famosos mareos, ¿no? Aquí entra el término de mareo de locomoción o enfermedad del movimiento. Ocurre cuando el niño se mueve de una manera pasiva, sobre todo en el viaje de automóviles, barcos, ¿no? Trenes, ¿no? Aviones. Entonces allí el niño empieza a presentar los famosos mareos, ¿no? O también se presenta cuando hay un movimiento continuo alrededor de un individuo estacionado, ¿no? Por ejemplo en el barco. También
Están aquí los tóxicos, como los salicilatos, que pueden producir estos vértigos, los aminoglucósidos, la furosemida, la isoniazida, los antipilépticos, la aminociclina y el etanol. ¿Cómo diferenciamos un vértigo central de un periférico? El vértigo periférico es de inicio brusco, episódico e intenso. En cambio, el central es de inicio insidioso, más leve y duradero. El nistagmus en el vértigo periférico es unidireccional, en el central es multidireccional, en el nistagmo en el periférico es horizontal, rotatorio, nunca es vertical. En cambio, en el central es horizontal, vertical, rotatorio, oblicuo, tiene todos los movimientos. En el vértigo periférico se puede identificar un nistagmo de fase rápida y fase lenta, en cambio es irregular en el central, se agota en el periférico, en cambio en el central es permanente. El vértigo, esta sensación de movimiento, ¿no? En el vértigo periférico es típico, es armónico, hay un cortejo vegetativo acompañante, en el central es atípico, no es armónico y hay un escaso cortejo vegetativo. La hipoacusia es posible en el periférico, la alteración de conciencia no está presente y otros signos neurológicos no, los que sí están presentes en el vértigo de origen central. También existen los vértigos recurrentes. Aquí tenemos el vértigo paroxístico benigno, la epilepsia parcial compleja, la tortícolis paroxística benigna. El primero se presenta en niños de 1 a 5 años, ¿no? Que son de forma brusca, presentan pérdida del equilibrio, incapacidad de mantener su postura, con tendencia a prenderse a la persona que está cerca o agarrarse los muebles, se muestran muy atemorizados, pueden presentar nistagmo y cortejo vegetativo, duran alrededor de 1 minuto con inicio y final bruscos, se conserva la conciencia, no hay obnubilación ni somnolencia, y retornan su actividad cuando cesa la crisis. La frecuencia de estas crisis es variable, se puede repetir con intervalos o semanas, evolución espontánea hacia la curación clínica, tienden a desaparecer a la edad de 5 o 7 años. Las pruebas calóricas con agua fría demuestran una respuesta vestibular disminuida o ausente en uno o ambos oídos. No está indicada acá la realización de algunas pruebas. Cuando se realizan, se puede hacer un audiograma, electroencefalograma, que suelen ser normales. Aquí no se precisa ningún tratamiento, y si la frecuencia es intensa, se puede intentar un tratamiento con la piriglutina durante 3 a 4 meses. La epilepsia parcial compleja. Esta puede aparecer un vértigo como aura, que procede de una convulsión compleja que comienza en la corteza temporal. Suelen ser episodios de duración mayor de 3 minutos, con un sueño posictal característico. No hay nistagmo y las pruebas calóricas son normales. El electroencefalograma puede ser normal en un porcentaje de casos y se debe de realizar este electroencefalograma con privación del sueño, si existe la sospecha clínica. La tortícolis paroxística benigna son episodios de desviación de la nuca con inclinación lateral de la cabeza a un lado u otro, asociado a los mareos, ¿no? De minutos u horas de duración. Cualquier esfuerzo de enderezar la nuca encuentra resistencia, ¿no? De ahí que la cabeza y el cuello está torcido. Se pueden acompañar de vómitos, generalmente ocurren en el primer año de vida. Se resuelven en varios meses o pocos años. Algunos autores lo han asociado a un desarrollo posterior de un vértigo paroxístico benigno, ¿no? Y siempre hay que sugerir la posibilidad de que esté presentándose una migraña basilar. La migraña vertebrobasilar, sobre todo en niñas adolescentes, en la fase premenstrual, que pueden presentar síntomas complejos en diferentes asociaciones, ¿no? Visuales, pueden tener vértigo, ataxia, hemiplegia, afectación de los pares craneales 6, 7, 8 y 12, junto a dolor de cabeza occipital bilateral. Los síndromes de hipoperfusión cerebral ocurren en los presíncopes, ¿no? Derivados de una situación transitoria de hipotensión arterial por un reflejo vasovagal. Ocurre sobre todo esto en adolescentes. Es muy común esto, ¿no? Que las niñas vengan del colegio después de haber presentado un vértigo, ¿no? Y sienten que no han llegado a perder la conciencia, ¿no? Entonces estos son síndromes de hipoperfusión que obedecen a problemas vagales, ¿no? Como por ejemplo el susto, el estar de pie sin movimiento largo rato, el calor, etc. También esto ocurre en los ataques de hiperventilación, cuando las niñas están llorando demasiado, ¿no? Entonces entran en esa famosa respiración de Kussmaul, parecida, ¿no? O también cuando hay crisis de ansiedad.
o en algunas arritmias cardíacas. El síndrome de Meniere, solamente un 3% de ellos se presentan entre los 10 y 20 años. Son episodios de tinnitus, hipoacusia y vértigo y sensación de opresión en el oído, que pueden durar horas o unos días. Y hablamos sobre el vértigo paroxístico benigno, que suele ocurrir en la segunda década de la vida, ¿no? Son paroxismos, dijimos, de vértigo matinal, que resultan de movimientos de rotación que hace el paciente al despertar. Al girar la cabeza en dirección contraria, alivia la sensación vertiginosa. El diagnóstico se hace con la maniobra de Hallpik, que consiste en colocar rápidamente la oreja afectada en posición inferior, produciéndose unos 30 segundos un espasmo rotatorio de varios segundos de duración. Los mareos psicológicos aparecen en niños mayores de 6 años, después de haber el paciente pasado por un momento de estrés, ¿no? El paciente se queja de que está flotando, de que ve cosas que están dando vueltas dentro de su cabeza. Obviamente aquí hay un fenómeno de ansiedad, ¿no? Muy intenso. Y los vértigos crónicos se observan en niños con sordera y daño vestibular congénito, ¿no? Generalmente son de causa malformativa, tóxica, infecciosa o degenerativa. El vértigo persistente crónico, si se acompaña de síntomas neurológicos, puede ser un indicador de enfermedades del sistema nervioso central, tumores, neurinomas, trastornos degenerativos o trastornos desmielinizantes. Un algoritmo para el diagnóstico diferencial de vértigo entre agudo y crónico, ¿no? Si es agudo, hay que ver. Si es recurrente, hay presencia de fiebre o es postraumático. Postraumático, fractura de hueso temporal, traumatismo del laberinto, fístula laberíntica, traumatismo del tronco cerebral o cerebroso. Si hay presencia de fiebre, puede obedecer a una laberintitis o una neuritis vestibular. Y si es recurrente, puede haber un vértigo paroxístico, como dijimos, benigno de la infancia, ¿no? Menores de 5 años, la migraña, las convulsiones, la tortícolis paroxística benigna o el vértigo posicional paroxístico benigno. Si es crónico, entonces podría ser un neurinoma del acústico, tumores del sistema nervioso central, enfermedad de Meniere, esclerosis múltiple o un colesteatoma. El tratamiento de los vértigos, en ocasiones la descarga vegetativa obliga a instaurar una perfusión endovenosa, ¿no? Porque el paciente no puede alimentarse. A veces, como hay muchos vómitos, entonces hay que colocarle su antiemético. Para eso lo recomendable, aquí sí sería recomendado el dimenhidrinato, ¿no? Ojo que el dimenhidrinato es un antiemético para este tipo de vómitos de origen central, jóvenes. No es para los vómitos de origen gastrointestinal. Si tenemos en pediatría un paciente que nos está presentando vómitos, diarrea, fiebre, por una gastroenteritis aguda, este paciente no debe de colocarse dimenhidrinato. Lo que van a lograr es ustedes que ese paciente duerma, porque en realidad el dimenhidrinato es un antihistamínico, lo van a sedar, es un sedante, el paciente se va a dormir, obviamente va a dejar de vomitar, en algunos casos, no siempre, la mayoría de veces no pasa eso, el vómito continúa. Pero en los pocos casos en los que el paciente deja de vomitar porque se duerme, se va a deshidratar. Y en esas horas vamos a perder valiosos tiempo para hidratar al paciente, poniendo en riesgo la vida del niño, la deshidratación. Por lo tanto, no se debe de usar el dimenhidrinato para trastornos gastrointestinales. Sí está indicado en estos casos, ¿no? Cuando hay vértigos de origen central. Entonces, aquí se puede utilizar la metoclopramida, el ondansetron, ¿no? Ahí están las dosis. El dimenhidrinato también, ¿no? Se puede utilizar también la cinaricina. Y para la cinetosis, a veces también, es decir, cuando el paciente va a viajar, ¿no? O va a subir a un avión y tiene estos vértigos por movimiento, ¿no? Entonces, en esos casos, los famosos mareos, ¿no? Por movimiento, ahí se puede utilizar el dimenhidrinato 30 minutos antes del viaje y luego se puede repetir cada 4 o 6 horas. La dosis es de 5 miligramos kilo día, ¿no? Y viene también tanto en supositorio como en jarabe y como en gotas. En tabletas también hay. Hablarles un poquito del término mareo, porque es un término que viene a colación, ¿no? Decirles de que ese término no es un término médico,
por lo tanto no existe en medicina. Es un término más coloquial que, como digo, está muy manoseado por las padres, es un término muy impreciso, ¿no? Que utilizan la gente para describir los síntomas subjetivos peculiares como el desfallecimiento, el vaído, el aturdimiento o la inestabilidad. Aquí no se describe que haya una rotación de las cosas alrededor del paciente, no hay nixtagmos, ¿no? En medicina este término, como digo, no existe en realidad, por eso tiene un significado muy ambiguo, ¿no? Y en realidad no debemos de utilizarlo nosotros. O sea, nosotros utilizamos los términos de ataxia o de vértigo. El mareo lo dejamos como un término coloquial, como digo, que van a utilizar las madres, nos los van a referir, pero nosotros no vamos a escribir esto en la historia, ¿no? El problema se complica más cuando se trata de que la madre es la que está interpretando los síntomas del hijo, ¿no? Síntomas que a veces el niño ni siquiera puede describir, ¿no? Y abarca dentro del mareo, pues abarcaría la posibilidad que estemos frente a una ataxia, a un vértigo periférico, a un desequilibrio, a un presíncope, a una crisis comicial, a la acción de algún tóxico o de algún tumor. Entonces, no es un término que deberíamos acuñarlo dentro de la medicina. Las causas, ¿no?, de los mareos generalmente pueden ser previos a un síncope por deshidratación, ¿no?, es lo más común, ¿no?, también como consecuencia de la fiebre o de una hipertensión ortostática, ¿no?, o de un reflejo vasovagal. Los mareos también se presentan en otras entidades, ¿no? Las madres refieren que en la anemia, en las enfermedades cardíacas, cuando el paciente está con hipoglicemia, con hiper o hipotiroidismo, el embarazo, los vicios de refracción, problemas de ansiedad o ataques de pánico. Dijimos algunos medicamentos como los aminoglucósidos, fenitoína, diuréticos de asa y AINES, la ataxia cerebrosa posviral aguda, tumores, esclerosis múltiple u otitis media aguda. Entonces, miren, cuando hemos hablado anteriormente, hemos mencionado aquí a los mareos, aquí hemos hablado, por ejemplo, en el síndrome hipoperfusión puede haber también mareos, ¿no? Y cuando hemos hablado aquí de los vértigos o mareos de locomoción, ¿no?, o enfermedad de movimiento, ¿no?, es aquí justamente donde entraría el término más preciso, digamos, de mareo, ¿no?, cuando tiene que ver con cuando uno viaja en automóvil, barco, ¿no?, o suben estos en las ferias de juegos mecánicos, ¿no?, pero como término médico no deberíamos nosotros utilizarlo. Para hacer un algoritmo, ¿no?, encontré esto, se los traigo a colación para que lo puedan ustedes tener en cuenta. Si hay algún familiar nos dice que tiene el paciente mareo, ¿no?, entonces ahí hay que evaluar sus signos vitales, ¿no? Si están normales, evaluemos la glicemia. Si está baja, obviamente obedece a un fenómeno de hipoglicemia. Si la glicemia es normal, hay que hacer un examen neurológico, ¿no?, para ver cómo está. Dependiendo de eso, se puede ver si no hay un cuadro de anemia, se le puede tomar el hematocrito. Si este sale normal, se puede hacer un electrocardiograma, ¿no? Y si este es normal, podríamos pensar que es una ansiedad, embarazo o trastornos oculares. Si es anormal, podría ser, ¿no?, que tenga algún problema cardíaco. Si el examen neurológico está normal, estaríamos de repente frente a una ataxia. Y si los signos vitales están anormales, ¿no?, hay que ver, no hay un problema de ortostatismo o que podría obedecer, ¿no?, a una deshidratación, anemia o a un síncope vasovagal, o si hay algún problema de hipertensión arterial, ¿no?, que podría explicar también este síntoma. En Nelson encontré este cuadro donde dice diagnóstico diferencial de los mareos y el vértigo, ¿no? Entonces, para eso hay que tener en cuenta los antecedentes familiares, los antecedentes medicamentosos que hemos revisado, ¿no?, la historia clínica, ¿no?,
Entonces, fíjense ustedes, es una larga lista en la que hay que tener en cuenta, ¿no? Si hay deficiencias neurológicas, pérdidas de la audición, desencadenada por cambios en la posición de la cabeza, pérdida o alteración de conciencia. Esto lo hemos encontrado en el libro de Nelson, por eso se los traigo a ustedes a colación. Muy bien, muchísimas gracias. Nico, si hubiera alguna pregunta. Parece que no, doctor, me parece que ha quedado claro. ¿Sí? Sí, doctor. Ya, muy bien. Muy bien, entonces, si es así, está bien. Aprovecho la oportunidad, jóvenes, para esperar de que les vaya bien, de que sigan estudiando, ¿no? De que ya se ha hecho en colocar todas las vacunas, ¿no? Espero de que todos los estudiantes del salón se hayan vacunado. He de comentarles que también, como han visto ahí, estoy de docente en obstetricia y he podido percibir de que hay algunas alumnas que han decidido no vacunarse, lo cual no es muy responsable, ¿no? No olvidemos que la persona vacunada está evitando el estado de portador sano, ¿no? Y obviamente está siendo responsable con la sociedad en la que vivimos. No olvidemos que dentro de la sociedad, o sea, dentro de la ciudad, ¿no? De los conciudadanos, tenemos nosotros que respetar y tenemos que cuidar, ¿no? No solo nosotros mismos, también estamos en la obligación de cuidar a los demás. Y entonces, para llevar ese efecto, para que esto sea real, obviamente tenemos que tomar todas las medidas de protección, incluyendo la vacunación, ¿no? El vacunarse es un acto de responsabilidad. El no vacunarse es una actitud no muy responsable con uno mismo, ni con la familia, ni con la sociedad que nos rodea. Entonces, hacerles ojalá es que ningún estudiante de medicina haya tomado la decisión de no vacunarse, ¿no? Algunos dirán de repente, es que ha habido mucha desinformación a través de las redes sociales, del WhatsApp, del Facebook, y esto ha llevado pues a la desinformación, ¿no? Entonces, hay que saber valorar, hay que saber analizar.